Ahí estoy grabando. Ya. Muy buenas tardes a todas. Gusto saludarlas. Bienvenida a la mejor clase de sus vidas. A lo mejor, la más power. La más siempre en el mismo canal, en la misma sintonía. 93.4. Pero estoy haciendo un programa de radio. Y lo que vamos a ver hoy día con mis comensales, con todos estos panelistas, hoy día estamos con 3, 5, 8, 10 panelistas, 11 conmigo. Entonces lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a conversar, discutir, va a ser de la función cuadrática. Recuerden que estamos viendo funciones. Entonces vimos función lineal, de ahí hicimos un aprendizaje previo de la distancia, de pendiente, ecuación de la recta. Eso lo vimos la semana pasada y ahora lo que vamos a ver función cuadrática. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a anotar algunas cosas importantes. Voy a silenciar a Elizabeth, por los perros. La mujer de los perros, Elizabeth. La vecina de la mujer de los perros. Eso. La vecina de la mujer. Vamos a conceptualizar algunas cosas importantes y después lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces la función cuadrática es muy parecida a la ecuación cuadrática. Déjame compartir pantalla. Entonces, es importante que anotemos algunos conceptos para que no nos quedemos y después lo vamos a ejercitar. ¿Ya? Entonces, lo primero que la función cuadrática se escribe de la forma f de x, como está acá, como está aquí, es igual a x cuadrado más bx más c. ¿Se acuerdan de la ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática era ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces la función cuadrática es igual, solamente que no es f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿En dónde se puede escribir f de x? O también se puede escribir y. Y es igual a x cuadrado más bx más c. Yo les sugiero que lo escriban y es igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, como vimos en la función lineal, nosotros tenemos el eje del plano cartesiano que tenía dos ejes. El eje de las abscisas, que era el eje de las x, ¿se acuerda, Natalia? El eje de las x, llamada variable independiente. Sí, profe. Y el eje de las y, que era el eje de las ordenadas, o llamada variable dependiente, donde decíamos que el eje y, el eje de las y dependía del eje de las abscisas, que es la x. Ya sabemos entonces que x cuadrado más bx más c son los términos. Sabemos que acá usamos solamente los coeficientes numéricos. Profesor, hay una música. No es mía. No es mía. Ahí se salió. Se salió, ya. No es mía, debe ser la vecina, Elizabeth. No, la vecina son los perros. Parece que supieran cuando me siento acá y... Entonces, ax cuadrado es el término cuadrático, bx es el término lineal y c el término independiente. Anoten ahí que c es el término independiente, ¿ya? Bx es el término lineal y x cuadrado es el término cuadrático. Después se lo voy a mandar ya. Si no lo anoten todo porque se lo voy a mandar. Solamente tienen que anotar que una función cuadrática se escribe de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, o y es igual a x cuadrado más bx más c. ¿Estamos? Anoten solamente esto porque lo otro se lo voy a mandar. Anoten solamente lo que les digo porque si no van a estar todo el rato anotando y no tiene sentido porque se los voy a mandar. ¿Estamos? Sí, profesor. No, profesor. Sí. Gracias, Sí, Natalia. Gracias, Natalia. Sí, profesor. Ya, luego de eso, lo otro lo estoy explicando ya. Ya, entonces cuando estudiamos la ecuación cuadrática, vemos que la ecuación tiene todos los términos, decíamos que era completa, si le faltaba un término decíamos que
que era incompleta, binomia, etc. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se representa la gráfica de la función cuadrática? La función cuadrática decíamos que se representaba mediante una parábola. O sea, el gráfico de la función cuadrática es una parábola. Eso anótelo, por favor. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Por ejemplo, acá la parábola de un puente. ¿La ven? Sí, profesor. No lo anoten, solamente anoten que la gráfica de la función cuadrática es una parábola. Se recuerdan que la gráfica de la función lineal es una línea recta. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, muy bien, gracias. Profe, la gráfica de una función cuadrática es Es que una parábola. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá el eje de las X y el eje de las Y, si tengo acá el plano cartesiano, tengo aquí, si tengo acá el plano cartesiano, el eje de las X y de las Y, entonces la gráfica es una parábola. La gráfica de la función cuadrática es una parábola, que se puede representar de varias formas, ¿no? Puede estar así, puede estar así, puede estar al revés, puede estar para abajo, puede estar para acá, etc. Pero siempre va a ser una parábola. Y la gráfica de la función lineal va a ser una línea recta. ¿Se acuerdan que la vimos? Hacia arriba. La gráfica de la función lineal es una línea recta. Entonces una función lineal es, por ejemplo, el doble de un número aumentado en 4. Natalia, esta es una función lineal. ¿Por qué? Porque el exponente mayor está elevado a 1. ¿Cierto? Sí. O función lineal, o función de primer grado, por eso se llama función lineal de primer grado. En cambio, acá va a ser de la forma ax cuadrado más bx más c. Y acá va a ser de la forma ax cuadrado más bx más c, que no se ve el bx, más bx más c, ax cuadrado más bx más c. Entonces el exponente pues se llama cuadrático, el exponente mayor es un 2. ¿Ya? Entonces la gráfica es una parábola. Es una parábola. Me acuerdo de Tommy Rey. La parábola. ¿Se acuerdan de Tommy Rey cuando canta la parábola? Ya, se prendieron, ¿eh? Ya. La parabólica, profe. Me equivoqué. Ya, la parabólica. Ya, esta parábola, eso no lo tengo, por favor. Esta parábola tiene algunas características. Tiene algunas características. Entonces, van a tener. Esta parábola tiene algunas características o elementos. Esta ¿Tiene una característica? parábola tiene algunas Elemento. características o elementos. Y estos son, y anoten estos que están acá, por favor. Se va a poner en amarillita. Esta parábola tiene algunas características o elementos que son. Y anoten estos que están en amarillito. Orientación y concavidad. ¿Se ve? Sí se ve, profe. ¿Qué significa la orientación o la concavidad? Son las ramas o los brazos. Ya, entonces la orientación o la concavidad son las ramas. A profe, no esto se le alcanza a llama anotarlo ramas. todo. A esto se le llama ramas. Te voy a colocar.
A esto se le llama ramas, a esto, Ok. o brazos, ¿ok? ¿Por qué se dice la concavidad? Porque acá está la concavidad, acá, ¿bien? ¿Ven acá? Acá está la concavidad. Y estas son las ramas. Perfecto. Seguimos. Después tiene puntos de corte con el eje de las abscisas. Tiene puntos de corte con el eje de las abscisas. ¿Anotaron eso? Sí. Ya, entonces miren, pongan atención. Entonces, ¿cuál es el eje de las abscisas? La X. ¿Cuáles son los cortes, la intersección? Este es un punto de corte y este es otro punto de corte. Eso es el punto de corte, porque aquí corta el eje. Este es el eje de las abscisas. Entonces viene la parábola, corta aquí, corta, donde hace intersección. Y después lo corta acá de nuevo. ¿Se nota que lo corta o no? Sí. Lo corta y chum, lo vas a llevar. Ahí se intersecta. A eso se le llama puntos de corte, con el eje X. Y este es el eje X, que es el eje de las abscisas. ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Vamos a ir explicándolo ya para que no haya entendido. ¿Y para qué sirve eso? A ti lo voy a explicar después, porque anote primero los elementos, después lo vamos a ir explicando. Ah, ya. Después tenemos el punto de corte con el eje de las ordenadas. Punto de corte con el eje de las ordenadas. Entonces, ¿cuál es el eje de las ordenadas? Este es el eje de las ordenadas, el eje de las Y, ¿correcto? Este es el eje de las ordenadas, este de las Y. ¿Dónde está el corte con el eje de las ordenadas? Los y Estaría negativos. aquí. Muy bien, muy bien. Ahí estaría el punto de corte. Ahí corta el eje Y. Aquí cortó el eje X y aquí corta el eje Y. Y aquí sube para acá. Esto es matemática, Elizabeth. Después tiene un eje de simetría. Tiene un eje de simetría, ¿no es cierto? Donde se tira una línea vertical, donde vamos a tirar una línea vertical, que es paralelo al eje de las ordenadas. Eso lo vamos a llamar el eje de simetría. Por ejemplo, tiramos una línea ahí. Vamos a tirar una línea acá. Los lápices aquí están todos mal. Mira que entonces tiene una línea vertical que es paralela al eje de las ordenadas y a ese llamamos el eje de simetría, donde corta la parábola en dos, forma simétrica. Ya lo estoy tirando a la chunte, pero... Y por último, tenemos el vértice. Ya, estos son los elementos de la parábola. Estos son elementos de la parábola. ¿Cuáles son? La orientación o concavidad, las ramas, los puntos de corte con el eje de las abscisas, el punto de corte con el eje de las ordenadas, el eje de simetría y el vértice. ¿Estamos? Solamente vamos a notar la idea fuerza, ¿ya? Ya, mire, pongan atención ahora, por favor. Entonces, si tenemos la función 2x cuadrado, que está acá, esa función 2x cuadrado menos 3x menos 5, ¿ya? ¿Cómo yo sé la orientación de por dónde va la rama? Si va para arriba o va para abajo. Entonces, si el A es mayor que 0, o sea, si este número, este A, recuerden que este es A, este es B y este es C, ¿se acuerdan, no? Porque AX cuadrado más BX más C igual, en la ecuación cuadrática igual a 0. Aquí en este caso f de x igual a x cuadrado más bx o menos bx más o menos c, está acá. Entonces el término A es positivo, yo sé que la parábola va hacia arriba.
las ramas van hacia arriba. Y a esto le llamamos que es cóncava. Anoten ahí. Si A es mayor que 0, si A es mayor que 0, o sea, si las ramas van hacia arriba, la parábola se llama que es cóncava. O sea, ¿qué es lo que me define si las ramas van hacia arriba o hacia abajo? Es el término A. Si A es mayor que 0, esto va a ser positivo. ¿Ya? Y se llama, y hablamos de la palabra cóncava. Cóncava. Y si esto es negativo, las ramas van a ir hacia abajo. Acá, por ejemplo. A es negativo, entonces esto va hacia abajo. Y se llama convexa. Entonces, la orientación, el primer punto, orientación o concavidad, las ramas. ¿Qué es lo que me define la orientación o la concavidad de la parábola? A, si A es positivo, o sea, si A es mayor que 0, va hacia arriba. Si A es negativo, como en este caso acá, esto va hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces tenemos la función menos 3x cuadrado y el compañero piensa que va aquí y la tira hacia arriba. Entonces lo que yo tengo que tener claro es si está negativo el primer término, si A es menor que 0 negativo, la palabra la rama va a ir hacia abajo. No se puede olvidar ya. Porque de repente yo coloco una función y todos me tiran para arriba. ¿Ya? Muy bien. Ya, número 2. ¿Quedó claro el 1? Sí, Entonces, si la parábola, si A es mayor que 0, si la ecuación es x cuadrado, 2x cuadrado, 3x cuadrado, qué sé yo sé que la parábola va hacia arriba. Y a eso la llamamos, ¿cómo la llamamos? con, Cóncava, muy bien. cóncava. Y si yo sé que da menos 3x cuadrado, menos x cuadrado, menos 2x cuadrado, yo sé que la parábola va hacia abajo y se llama convexa. Convexa. ¿Estamos? Muy Sí. bien. Perfecto. Estamos claros. Después el número 2. ¿Qué decía el número 2? ¿Qué dice el número 2? ¿Ah? Puntos de corte con el eje de abscisas. Ya, punto de corte con el eje X. El eje X son las abscisas. Punto de corte con el eje X. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos los puntos de corte? Le vamos a pedir prestada la ecuación de segundo grado. Entonces, para sacar los puntos de corte, vamos a utilizar la ecuación de segundo grado que ustedes la vieron en el mes pasado. Y así en matemática 1. La vimos juntos, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, ¿cómo es la ecuación? X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a. ¿Se acuerdan que lo que estaba acá adentro lo llamábamos discriminante? sí, El b Sí. cuadrado menos 4c lo llamábamos discriminante. ¿Qué significa eso? Significa que el discriminante es mayor que 0, vamos a tener 2 puntos de corte. Si el discriminante, si sacamos el discriminante b cuadrado menos 4c es mayor que 0, vamos a tener 2 puntos de corte. Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener un punto de corte en relación al eje de las abscisas, al eje X. Y si el discriminante es menor que 0, no vamos a tener punto de corte, no va a pasar por el eje X, no va a cortar. Entonces, miren, esto es muy entretenido, ¿eh? Si tuviera lápiz, sería más entretenido todavía. Ya, acá, si el discriminante es mayor que 0,
vamos a tener 2 puntos de corte en relación al eje X. 2 puntos de corte, 1 y 2. ¿Ya? Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener un puro punto de corte, que sería ese. Perfecto. ¿Correcto? ¿Lo ven o no? Sí, profesor. Si el discriminante es mayor que 0, vamos a tener 2 puntos de corte. Que serían acá y acá. Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener un punto de corte. Y si el discriminante es menor que 0, el discriminante es menor que 0, ¿qué va a pasar acá? No vamos a tener ningún punto de corte. Vamos a pasar por acá arriba. Solo por el orden ordenadas. Entonces, si tenemos el discriminante mayor que 0, vamos a tener 2 puntos de corte. Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener un puro punto de corte. Y si el discriminante es menor que 0, no hay punto de corte, no corta el eje X, no lo corta. Pasa por arriba, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, acá no hay punto de corte. ¿Y cuándo me daba eso? Cuando la raíz me daba negativa, ¿se acuerdan? Sí. Cuando la raíz me daba negativa, no había punto de corte. Profe, el Muy primer bien. ejemplo era ¿por qué? Cuando le daba 2 puntos de corte. Cuando el discriminante es mayor que 0. El discriminante es mayor que 0. Cuando me da 2 soluciones, x1 y x2. Cuando el discriminante es igual a 0, va a haber solamente un punto. Y cuando no te da menor, va a haber solamente, no va a haber ningún punto. Ya. Aquí está, aquí está. Entonces, por ejemplo, el discriminante menos, ¿cuál es el discriminante? B cuadrado menos 4ac. B cuadrado me da 16. 16 menos 4a por c. Menos 4 por 1 por 2. 16 menos 4 me da, perdón, 16 menos 12 me da 4. Entonces el discriminante es mayor que 0, va a haber 2 puntos de corte. Ya eso lo vamos a hacer ya. Ya. Vamos, el eje de simetría. Anoten ahí, por favor. El número 3. ¿Cómo sacamos el eje de simetría? El eje de simetría va a ser este. Menos b partido por 2a. X va a ser igual a menos b partido por 2a. Este es el eje de simetría. Menos b partido por 2a. ¿Lo notaron? Sí. ¿Cuál es el eje de simetría? Esa rayita vertical que les dije. Esa rayita vertical que va a ir al lado del eje de que es paralela a las ordenadas. A este llamamos eje de simetría. A este llamamos ramas, puntos de corte en relación al eje X, punto de corte en relación al eje Y, y este es el eje de simetría. Todos los elementos que tenemos, que después vamos a practicar todo eso. Ya continuamos. Después, ¿qué más tenemos? Vértice. Vértice. El vértice, muy bien, vértice. Vamos a ver el vértice. Ahí está el eje de simetría, ¿vio? Este es el eje de simetría, la rayita vertical. Y el vértice, anoten este. El vértice va a ser esta fórmula. El vértice va a ser menos b partido por 2a, coma, esto representa x, coma, y esto representa y, menos b cuadrado menos 4ac partido por 4a. Que es el mismo que el eje de simetría, ¿no? Entonces, menos b partido por 2a representa el eje x. Y de coma, menos, hay un menos, después esto en paréntesis acá, b cuadrado menos 4ac partido por 4a, esto representa el eje y.
Ujú. Que corresponde al valor Profe, ¿puede máximo repetir lo mínimo. último? Porque se me cortó. No entendí. ¿Alguien me dijo algo? La Yesenia, que si podía repetir lo último, que se le cortó a ella. Ah, ya, Sí, Yesenia. profe, mi internet está súper malo. No se preocupe, no se preocupe. El vértice, esta es la forma de sacar el vértice. Ese es el vértice, miren. Este es el vértice. El puntito donde, eso le llama vértice. ¿Se acuerdan cuando nosotros tenemos por ejemplo acá, tenemos un triángulo? Por ejemplo, tenemos el plano cartesiano y tenemos un triángulo. Entonces dice, ¿cuáles son los vértices del triángulo? Entonces, este es el vértice, este es el vértice y este es el vértice. Los vértices donde se encuentran, ¿no es cierto? En este caso acá, el vértice cumple dos funciones, puede ser el máximo y el mínimo. Entonces, en este caso, el punto de abajo, y si estuviera al revés, sería el punto máximo, donde está la parábola. ¿Cómo sacamos el vértice? ¿Cómo sacamos el vértice? Menos b partido por 2a, que es lo mismo que usamos para el eje de simetría, es lo mismo, va a ser x, esto va a ser x, y menos b cuadrado menos 4c partido por 4a, esto va a corresponder a y. Recuerden que el plano cartesiano es x, y, a, b, x, y. Estamos. Profe, ¿puede subir un poquito? O sea, bajar, Muy bien. por favor. Bajar o subir. Bajar. ¿Así? Ahí. Sí, ya. Ya. Ok, ya, profe. Entonces, este es el eje de simetría, estas son las ramas de la parábola, este es el vértice. Acá no tiene punto de corte. Profe, se va a cortar en cualquier minuto. Ah, gracias. Escúchenme. Ya, esa es la conceptualización. Ahora vamos a practicarla, ¿ya? Ahora vamos a practicar. Volvemos en 10 segundos. Misma idea y misma contraseña. ¿Estamos? Misma idea y misma contraseña.